grabar para Sí. que No, sí. Si no, podamos... mañana lo revisamos. Ah, bueno, como Es quieras. que sí, no los acabo bien. Ajá. Sí, digo, si quieres antes de que los termines, revisarlos. Si quieres Ujú. terminarlos y los revisamos después, no hay problema. Sí, 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 sí. mañana... Ah, sí, Sí, mañana no, sí toca entonces, sesión, las ¿verdad? tres, ¿no? Sí, a las 3. Sí, es Ujú. correcto, para tener bien claro, para que así nos vayamos refiriendo, ¿no? Si quieren revisión, para verlos directamente aquí y estar evitando que me lo manden y lo corrijo y luego te lo mando y tarda mucho más tiempo. Entonces aquí sería más rápido. De hecho, habíamos quedado perdón, habíamos quedado ayer que el día de hoy lo íbamos a ocupar para quien quisiera revisar su proyecto, de compartirlo en la pantalla y empezar a trabajarlo. Entonces, vamos a ver si alguno de ustedes quisiera. Hoy no puedo repetir la sesión, o sea, eso sí les comento, tengo que, bueno, siempre tengo que salir, no puedo estar quieto, pero eh, lo que dure la sesión. Entonces, si nadie va a compartir el proyecto o va a hacer revisión, para empezar a compartir la pantalla y continuar con lo del dictamen único de factibilidad que tienen que integrar para sus proyectos. ¿Vale? A la una, a las dos y a las tres. Va. Bien, vamos a continuar. Eh, ay, caray. Ya me moví en el módulo. Ya me pasé hasta el final. Denme un segundo en lo que acabo de encontrar esto. Ya pasamos a sustentabilidad. Ah, aquí está, dictamen único de factibilidad. Bien, estamos más adelante, ¿no? Nos quedamos en aquí en el de protección civil, me parece. ¿Correcto? Bien. Dentro de este dictamen único de factibilidad, recuerden que estamos integrando prácticamente lo que antes eran los dictámenes separados. El dictamen de impacto ambiental, el de impacto regional, el de incorporación vial y también el de protección civil. ¿Sí? Entonces, para esto también tenemos que integrar requisitos específicos para poder obtenerlo dentro del dictamen de impacto único de factibilidad. ¿Sí? De nuevo, tenemos que entregar la memoria descriptiva con áreas y uso específico y construcción por realizar. Es muy parecida, bueno, de hecho es la misma memoria que entregamos en el apartado de impacto regional, me parece. Ajá, es la misma memoria, pueden integrarla de la misma manera. La única memoria, o más bien la memoria que sí es distinta es la de incorporación vial, porque ahí recuerden que especificamos cajones, vialidades, sentido de las vialidades, incorporaciones a vialidades primarias y, en fin, etcétera, un poquito más largo, ¿no? La constancia de alineamiento y número oficial vigente, esto es un trámite municipal y tenemos que hacerlo, aunque es un poco redundante porque para poder llevar a cabo la constancia de alineamiento y número oficial necesitamos la licencia de uso de suelo. Digo, esa la podemos tramitar con anticipación, sin embargo, son trámites que de repente eh, mmm, piden cosas que necesitamos para poder obtener lo que pidieron. Entonces, es ahí un poco redundante el asunto, ¿no? Aquí esta es una sección importante. Necesitamos una carta responsiva de un director responsable de obra con cédula vigente. ¿Qué es lo que va a indicar esta carta? En este documento, el director responsable de obra hace un análisis del proyecto indicando que no encuentra riesgo alguno en la ejecución, desarrollo, construcción y uso de los inmuebles que va a trabajar, tomando en cuenta
que para llevar a cabo esto, él debió haber revisado el proyecto o incluso haber elaborado el mismo proyecto, ¿sí? Muchas veces, no tanto que él mismo lo dibuje y lo entregue, no es el hombre del Renacimiento. Él hace la concepción preliminar, él hace la proyección o el proyecto en general y se encarga de la responsiva ante Protección Civil. Es importante este documento porque en caso de que hubiese algún desperfecto o en algún siniestro tuviera consecuencias, esta carta va a ser la que va o a deslindar o a condenar el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el proyecto no estuvo ejecutado de acuerdo a las indicaciones de este responsable, él se puede deslindar de las responsabilidades. Sin embargo, si el proyecto se ejecutó de acuerdo a todos sus lineamientos y especificaciones y aún así hubo consecuencias o hubo algún tipo de daño o algún tipo de afectación, él es el directamente responsable. Por eso dice carta responsiva. ¿De acuerdo? Ahora, también nos piden las coordenadas cartográficas con referencia NAD 27, geográficas en grados, minutos y segundos en UTM. Bueno, ese es un nombre muy redundante, pero es básicamente las coordenadas en UTM. Ahora, la carta cartográfica, ¿sí? Esa la obtenemos, puede ser de Mapas México, puede ser directamente en físico del Observatorio Astronómico Nacional, que está por Avenida Constituyentes, me parece que está el observatorio, o alguna estación del INEGI que nos puedan otorgar una carta cartográfica del municipio. Ojo, estas no son las mismas que obtenemos en la Dirección General de Desarrollo, de Dirección Estatal de Desarrollo Urbano. La de Mapas México nos puede servir mejor. Y tampoco es una carta que podemos bajar de Google Earth, porque Google Earth nos entrega la vista en detalle, pero la carta cartográfica ya es el municipio como tal con sus respectivos divisiones en grados, minutos y segundos en coordenadas UTM. ¿De acuerdo? Un estudio de mecánica de suelos. Esto es importante porque dentro de este estudio se van a descartar socavones, perforaciones, rellenos o material suelto propenso a deslaves dentro del terreno en el que pretendemos trabajar. A veces los estudios de mecánica de suelos son un poco elevados, ¿no? Estarán sobre los 20 a 37,000 o 40,000 pesos. Sin embargo, es importante también para poder descartar cualquier probable eventualidad, sobre todo en proyectos de alto impacto. Muchas veces durante la construcción de una casa no se realizan estos estudios de mecánica de suelos porque es una incidencia muy pequeña en el territorio. Sin embargo, una nave industrial o una nave, eh, o una bodega impactan directamente sobre el terreno con mayor superficie. Por lo tanto, sí tendríamos que descartar cualquier tipo de alteración en el suelo. ¿De acuerdo? Un plano de identificación de amenazas con 5 fenómenos perturbadores. Estos 5 fenómenos perturbadores son explosión o riesgo, inundación, deslave, incendio y riesgo de explosión, ¿sí? No, ese ya lo dije. Se me olvida el quinto. Bueno, a ver si ahorita en el transcurso del tiempo se los digo. Son 5 mapas de riesgo. ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, en los riesgos de explosión, si debemos identificar si tenemos gasolineras, si tenemos tanques de gas, gasoductos o cualquier otro tipo de elemento y hacer un clúster del radio de impacto que va a generar este elemento. Más o menos estos tipos de elementos, estaríamos trabajando sobre un radio de 200 a 500 metros para evitar este tipo de explosiones. Si nuestro terreno cae dentro de este radio, tendremos que empezar a trabajar sobre algún tipo de mitigación o establecer con Protección Civil cuál sería el plan de riesgo que nos recomiendan para subsanar esta amenaza.
Si estamos en riesgo de inundación, de nuevo, tendríamos que acudir a Protección Civil para que nos determine cuáles serían los lineamientos para poder subsanar o evitar en su momento este tipo de amenazas. Algunos lineamientos son bastante sencillos como barreras de contención, canales de desfogue, pozos de absorción, cosas de ese tipo, ¿sí? Pero sí nos tiene que indicar el dictamen, la Dirección de Protección Civil, qué es lo que tenemos que hacer para implementarlos y entregar este dictamen. Ahora, como les dije anteriormente, nos están pidiendo un paso que tenemos que completar antes de entregar este. Por lo tanto, antes de entregar esto, nosotros cuando estamos elaborando los planes de 5 riesgos, nos tenemos que acercar, los planes de 5 fenómenos perturbadores, tenemos que acercarnos a Protección Civil para determinar cuáles son las medidas de mitigación que nos van a recomendar, implementarlas en el proyecto y en la memoria descriptiva que vamos a entregar en este punto para que nos lo autoricen y no esperar a que nos manden las observaciones para hacer las modificaciones y que de nuevo tengamos que entregar la documentación. ¿De acuerdo? El estudio hidrológico de riesgo geológico y geofísico. ¿Sí? Este tipo de estudio es también determinar si estamos en una cuenca susceptible de inundación, susceptible a desbordamiento, si estamos integrados dentro de un elemento de riesgo geológico que puede ser volcánico, que puede ser telúrico, que puede ser de hundimientos, y geofísico, que puede incorporar explosiones o movimientos de los suelos de acuerdo a la reacción que pueden tener con el implemento de una construcción sobre ellos. ¿Correcto? Estudios de vulnerabilidad y riesgo. Este estudio de vulnerabilidad se compone del análisis general de la actividad que va a desarrollarse dentro del proyecto o dentro del elemento, la las horas pico y las horas de mayor intensidad u ocupación del elemento y qué relación tienen con los 5 fenómenos perturbadores. También es una descripción más o menos amplia de este elemento. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dentro de esto tenemos que también un dictamen de impacto ambiental. Para esto tenemos que determinar si nuestro proyecto va a afectar de alguna manera el medio físico en el que se va a desarrollar. ¿De acuerdo? Para esto, la unidad administrativa de la Comisión Estatal de Factibilidad es la que va a emitir una evaluación de impacto ambiental, pero dependiendo del dictamen que nosotros vamos a solicitar o con la documentación que vamos a implementar. ¿Sí? No todas lo requieren, no todas las obras lo requieren, pero vamos a ver cuáles sí son lo requieren. ¿Sí? Las que no requieren son las áreas de comida, las áreas de menor desarrollo, las menores a 50 viviendas y las que no son de uso industrial. Las que sí lo requieren, ¿sí? Áreas industriales, áreas comerciales de alto impacto, áreas servicios que sean mayores de 200 ocupantes, y a ver, ahorita vamos, ¿cuáles otros más? ¿Sí? Bueno, los que no lo requieren, lo único que tenemos que incorporar es la memoria descriptiva, informando cuáles son las áreas específicas de construcción por nivel y piso, ¿sí? Y también el proyecto arquitectónico, la planta de conjunto, un cuadro de áreas, fotografía del predio y colindancias, ¿sí? Estos son unos planos bastante, digamos, sencillos, ¿no? Cualquiera los puede incorporar, pero sí es importante que los puedan integrar. Ahora, los que sí lo requieren, los de industria, comercio y servicios, ¿sí? Necesitan el informe, perdón, la memoria descriptiva, ajá, contando todas las áreas de uso específico en construcción por nivel y por piso. De nuevo, es la misma memoria prácticamente. La licencia de uso de suelo, la cédula informativa de zonificación, ya lo habíamos pedido en otra parte del dictamen. Plano topográfico con pendientes regulares, irregulares, curvas de nivel en escala 1 a 500,
con cortes esquemáticos y perfiles degradados. ¿Qué quiere decir esto? El dibujo con la pendiente del predio para determinar hacia dónde va y establecer si en caso de que ocupes riesgos geológicos o riesgos hidrológicos, cuáles van a ser tus zonas de riesgo y determinar que no estén en la en la mayor pendiente o en las áreas más bajas del terreno y que tengas una clara ruta de evacuación para ellos. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta todos estos elementos porque de otra manera no podemos hacerlos. Muchas veces llegamos, proyectamos en plano, ¿sí? Proyectamos como si el terreno fuese totalmente nivelado y cuando empezamos a trabajar nos encontramos con desniveles que a simple vista no pueden ser detectados, pero cuando ya empezamos a pasar niveles y a hacer los trazos específicos, nos damos cuenta que incluso hay metros de pendiente entre un punto y otro del terreno. ¿De acuerdo? Por eso es importante tomar en cuenta los planos topográficos. Hace un par de años, una conocida me pidió la construcción de una barda en un lugar cerca de Tepetlauzoca, aquí en Texcoco, allá en Texcoco. Entonces llegué, vi el terreno y me dijo, pues nada, o sea, construir la barda. Sin embargo, y es que, ¿sabes qué? Tenía otra barda que ya se estaba cayendo. Y es que, ¿sabes qué? Tu terreno tiene una pendiente bastante pronunciada. Como es muy grande el terreno, era más de 1 hectárea, a simple vista parecía plano, pero detectando ciertos puntos del terreno, lo primero que le pedí fue, vamos a hacer un plano topográfico de este espacio, incorporando el sembrado de los árboles para poder con el perfil entonces ver dónde van a estar los cortes de la barda, porque lo que sucedió en la otra barda es que el albañil, como no hizo un levantamiento, fue cortando las bardas como le fue dando a entender, pero no en los espacios que requería para las juntas constructivas. Por lo tanto, el mismo terreno fracturó las bardas y eso hacía que se estuviesen cayendo. Además de que construyó las bardas corrido y deben ir seccionadas, ¿no? Varios puntos que hay que determinar. Entonces, por eso es importante los levantamientos topográficos en terrenos de gran superficie. ¿De acuerdo? Luego, enumerar los elementos naturales del predio, colindancias, identificar las especies de árboles por altura, por diámetro, ajá, y las ¿cómo se llama? Especificaciones fitosanitarias. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Pues no sé, debemos determinar si esta especie, ajá, representa un riesgo para los ocupantes. No sé, puede ser una planta tóxica, un hongo alucinógeno, un árbol, no sé, tóxico para ciertas especies. En fin, todo eso se tiene que elaborar dentro del proyecto, dentro del plano. ¿Sí? Identificar impactos ambientales por etapas. Preparación de la construcción. Ajá. Determinar medidas de prevención durante la operación. Mitigación, compensación y según lo que determine el estudio. Durante la construcción. Algunas veces cuando el proyecto es muy grande se instala una cementera propia dentro del proyecto o dentro del predio, ¿sí? Para no estar teniendo que llevar y traer los elementos. Las cementeras por sí mismas implican un riesgo ambiental en el sentido de emitir polvos y gases tóxicos. Entonces allí sería este, el primer elemento de impacto, ¿sí? Ahora también producen humos. Si van a trabajar sobre un banco de materiales, ¿dónde se va a ubicar? ¿Qué tipo de material? ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Y qué impacto va a tener en el piso? O en el suelo, más bien, o en el piso. ¿Sí? Los impactos de acuerdo a si vas a trabajar con algún tipo de producción férrea o producción de hierro. También, de nuevo, en algunos proyectos de alto impacto se producen perfiles de acero dentro del mismo proyecto. Entonces, también estamos generando impacto o contaminación vial. Contaminación sonora, ajá, el tapiado de la construcción y las descargas sanitarias.
Ahora, también, cuando es un proyecto, generalmente dimensiones pequeñas, lo que se hace es pues, la renta de un sanitario, pero para un proyecto de grandes dimensiones se tiene que establecer áreas específicas de sanitarios con sanitarios rentables o construir sanitarios conectados a los colectores generales para la descarga y desfogue. Esos son los impactos por etapa de la obra, ¿sí? Impactos por construcción, impactos por integración e impactos por determinación de trabajos y construcción. Entonces, vamos viendo que son varios elementos que hay que ir considerando dentro de estos dictámenes para poder obtenerlos. No son cosas rápidas ni sencillas, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que hacer un informe de manifestación de impacto ambiental y un estudio de riesgo, ¿sí? ¿Esto para quién? Industrias y talleres, ¿sí? Por ahí varios de ustedes sí tienen industrias, no recuerdo si alguno está manejando hospital o si eso fue el semestre pasado, no lo recuerdo con claridad, ya el Alzheimer me asalta. Y también tiene que integrarse para servicios de salud. ¿Qué vamos a trabajar? Si vamos a trabajar materias primas, volumen mensual que está proyectado de determinar, características físico-químicas y forma y almacenamiento, ¿sí? ¿Cómo los vamos a contener? ¿Cómo los vamos a trabajar? Etcétera. Por ejemplo, en la fábrica donde laboramos regularmente, producen velas, entonces almacenan parafina. La parafina se tiene que almacenar en un lugar sin luz, totalmente oscuro, solo con iluminación eléctrica, pero se deben tener respiraderos. Aquí entramos en un conflicto porque los respiraderos generan humedad. Entonces también tiene que haber deshumidificadores. Ajá. Todo esto, ¿por qué? Porque la parafina, al humedecerse, produce un elemento tóxico para los pulmones. Entonces, los trabajadores que laboran ahí tienen que estar por turnos distintos de los horarios de 8 horas como una jornada normal. Su jornada es solamente de 6 horas, ¿sí? Con descansos cada 40 minutos. Entonces es un elemento que tienen que especificar en el manejo de esto. Ahora también, una vez que la parafina se saca de allí, se debe fundir en un lapso no mayor a 1 hora. Prácticamente junto al elemento de parafina hay un horno para fundirla, para que la chupen y a través de conductos vaporizados la lleven por toda la planta para las zonas de producción. Idealmente eso tendría que estar descubierto, despejado, pero como está cerca o más bien junto al almacenamiento de la parafina, no puede haber luz natural. ¿Qué fue lo que hicimos? Más bien lo que les propuse, porque pues, con todo esto estaban ahí que no, el dictamen y la fregada. Lo que hicimos fue colocar un muro de multipanel con una puerta corrediza del mismo multipanel con una esclusa, de tal suerte que cerramos totalmente el espacio y entonces ya pudimos cambiar las láminas de ese lugar por láminas translúcidas, láminas blancas y colocar extractores. Ahora sí, las cebollas esas que se ven en el techo de las fábricas y derribar todo un muro para que la acción del sifón térmico pudiese liberar eso. Todo ese plano, todo ese proyecto se tuvo que integrar en el informe de manifestación de impacto ambiental. Yo les entregué los planos, ellos los redactaron y ellos solo fueron los que se encargaron de llevarlo a Toluca. Pero todo ese proceso es el que se tiene que determinar dependiendo de qué tipo de elemento vamos a manejar. Ahora, por ejemplo, pueden decir, no, bueno, pues es que yo voy a rentar la bodega y eso ya es bronca del que la rente. Sí y no.
Sí, en el sentido de que el uso y desarrollo va a llevarlo a cabo el que rente la bodega. Y no porque de todas maneras tú sigues siendo el responsable o el propietario del terreno. Entonces, aunque tú lo rentes, cuando hubiese alguna controversia o algún elemento que tuvieses que una explosión, un manejo tóxico, una intoxicación por alguna fuga de material que hubo en el predio, el directo responsable es el propietario, siempre en lo que se deslindan las responsabilidades. Por lo tanto, cuando tú vas a hacer este tipo de estudios, debes especificar, perdón, cuando tú vas a rentar, debes especificar que el que te rente te entregue estos estudios para que tú los integres en tus documentación y no tengas problemas más adelante con algún impacto de riesgo. ¿De acuerdo? Luego, también hay que listar la maquinaria y equipo a emplear, características físicas, incluyendo un plano de distribución. De nuevo, calderas, ductos de conducción de vapor, montacargas, estacionamiento de los montacargas, grúas Pathfinder, no sé si las han visto, que son las grúas que corren por toda la fábrica, ¿no? Acá tienen, bueno, tenemos, ¿eh? Allá tienen una grúa de esas, entonces está corriendo los rieles por toda la fábrica, dependiendo de donde necesiten llevar una maquinaria. Entonces, baja la grúa, enganchan las tarimas, la sube y corre, y ya la lleva al lugar de almacenaje, que también está separado. Esa grúa, yo cuando llegamos les comenté que la implementaran. Yo no la implementé, trajeron una empresa de Monterrey para hacerlo, pero sí fue una sugerencia para optimizar el movimiento, porque todo lo movían a través de montacargas y era una pachanga estar moviendo el montacargas de un lado a otro para poder determinar dónde se iba a estacionar y cuáles eran los carriles de mantenimiento. De la manera que lo tienen ahora, ya tienen más área rentable. Sí, porque abatieron el uso de los montacargas. Bien, sustancias riesgosas, volumen mensual, características. Bueno, eso ya lo vimos. Tipo, volumen y almacenamiento de combustible a utilizar. Por ejemplo, acá tienen una salchicha como de 10,000 o 15,000 litros de gas, monstruosa, enorme, y está rodeada por una barrera vegetal. Está inmersa en un foso y tiene un sistema contra incendio a base de espuma. Si esa cosa empieza a tener una fuga o riesgo de explosión, automáticamente la espuma la empieza a rociar, porque la espuma está refrigerada, para evitar el consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo es que funcionan las espumas y los sistemas ignífugos de contraincendio? Lo que hacen es eliminar todo el oxígeno que está cerca de la flama para que la flama este, consuma, se apague, ¿sí? No es con agua. Los sistemas contra incendio, generalmente ya los sistemas profesionales o los sistemas industriales, no son a base de agua, porque el agua, al contener oxígeno, alimenta la flama, ¿sí? Como no se tire directamente hacia la base del incendio, que rara vez sucede, lo que hace es alimentar la flama. Por eso los sistemas contra incendios industriales deben ser a base de polvos químicos o de espuma. La espuma es ignífuga, quiere decir que no tiene oxígeno o que consume el oxígeno alrededor de la flama para que ésta se apague. ¿De acuerdo? Residuos peligrosos, precisar caracterización, volumen mensual, almacenaje y disposición final. De nuevo, esto en todo lo que resuelve a clínicas y elementos de salud. Emisiones atmosféricas y fuente generadora, si tenemos algún tipo de caldera, cómo está dimensionada, cuál es el volumen de gas que emite y más o menos un estudio de partículas de lo que tiene que hacer. Esto lo tiene que hacer un estudio de ingeniería química, no lo hace uno. ¿Sí? Aguas residuales, fuente generadora y punto de descarga. De nuevo, aquí las aguas residuales, ¿sí? Se colectan y se inyectan en pozos de absorción, no se mandan a los colectores generales. También hay un planteamiento muy específico de eso. Curiosamente, y les digo curioso porque una empresa tan grande debería tener todos los estudios completos, curiosamente nada de esto tiene planos en la fábrica.
Entonces, estoy en un proceso más o menos desde hace casi un año de elaborar los planos de todos esos trabajos o de todos esos elementos para entregar los estudios correspondientes, porque la fábrica, a pesar de que lleva años en funcionamiento, no cuenta con todos estos elementos. Los estamos integrando ya de hace varios meses, pero no se terminan de completar porque, bueno, pues ahorita nos detuvo la pandemia, pero son tantos elementos y tan grandes que de repente, cuando meto actualizaciones de presupuesto, me detienen los trabajos para poder hacer una escalatoria y llevar a cabo la realización de todos estos elementos que nos van a pedir. ¿Por qué? Como saben, yo soy director responsable de obra y yo siempre que platico con el gerente de la fábrica le pido, mira, güey, bueno, perdón, mira, Eduardo, te van a pedir todo esto así, 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 así. No, es que tú nada más quieres estar cobrando aquí en la fábrica. Digo, no es que quieras estar cobrando, son elementos que te van a pedir. Y es mejor que los vayamos calendarizando. Primera, para que a mí no se me cargue el trabajo y segunda, para que tú tengas todos los documentos a la hora de que te los pidan. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, aunque yo no integro todo el dictamen, porque lo hacen la parte administrativa, vamos integrando todos estos elementos de acuerdo a lo que va pidiendo la legislación ambiental. ¿De acuerdo? Otras emisiones como ruido, vibración, los olores y fuente generadora. ¿Sí? Por ejemplo, los centros de diversiones, los salas de conciertos, los auditorios, los teatros, los bares, tienen que integrar esto. ¿Sí? A lo mejor no integran todo esto de sustancias riesgosas y residuos, ¿no? Industriales, todo eso no lo inyectan, pero esto de ruidos, vibraciones y olores y fuente generadora sí tienen que hacer un estudio de acústica, se llama. Entonces, ese lo tienen que realizar. En la fábrica de veladoras no se realiza porque todos están inmersos y las calderas y los elementos de vibración eh, se los acaban de instalar, perdón, sobre unos amortiguadores japoneses que parece motor de carro nuevo, ¿no? No hacen ningún tipo de ruido, precisamente para mitigar todo esto. Eso fue recomendación de un ingeniero industrial, ¿sí? Ahora, dentro del dictamen de factibilidad tenemos el informe previo de manifestación ambiental y estudio de riesgo. Sobre 500 viviendas de interés social, social progresivo, popular, medio o residencial hasta 100 viviendas, tenemos que agregar, ¿sí? Número de viviendas o lotes, indicar tipo, incluir los planos del proyecto, las plantas, cortes y demás elementos de cada uno de los modelos de vivienda. Por ejemplo, en los sociales o en los sociales progresivos, ¿qué es lo que se hace? En la vivienda de interés social te entregan la casita, ¿no? Te entregan un cachito de casa, ajá, una casa de una planta con 2 niveles. Te dicen, esa es tu casa, digo, con 2 habitaciones, ¿sí? Pero hay otros que se llaman de interés social progresivo. En estos te entregan los 2 cuartitos, pero además dentro del proyecto ya tienen los planos del crecimiento de la casa, para que tú la hagas, perdón, para que tú la hagas crecer de manera ordenada, ajá, sobre un proyecto bien definido hasta, no sé, 4 habitaciones o 3 niveles, ¿no? Dependiendo el proyecto que tú compras, porque a veces compras nada más el pequeño, pero te vende el proyecto para el crecimiento modulado, ¿sí? Esas son las de interés progresivo. Ajá. Las de interés medio y de interés residencial a veces tienen 2 o 3 tipos de vivienda, modelos de vivienda, que cada uno va a ser progresiva o ya están moduladas a las necesidades genéricas. ¿Qué son las necesidades genéricas? 3 recámaras, sala comedor, 2 baños completos, un medio baño, cocina y áreas de servicios. ¿Sí? Y las de nivel residencial, bueno, esas solamente se hace un prototipo, un proyecto tipo, pero en realidad ni siquiera se utiliza porque cada uno va a llevar a cabo
el desarrollo de su proyecto de acuerdo a sus intereses y con su proyecto arquitectónico independiente. Entonces, nada más se integra ese de manera, digamos, correctiva o para cumplir con el requisito, pero no es que se vaya a integrar, ¿sí? Capacidades de tanques de gas LP a emplear durante la operación. Aquí establecer que cada vivienda, ya sea de interés social o de interés residencial, ¿cómo va a ser? Bueno, las de interés social puede ser que se surtan a base de cilindros, que tú solo dejes la conexión con el pigtail para colocar los dos cilindros. Puede ser que lo entregues con un tanque estacionario mini de 100 litros o de 80 litros, que son los que parecen cilindritos de esos de que te llevas a los picnics. Ujú. Puede ser que lo integres ya para los niveles medio y residenciales, ya con una marranita o un tanquecito de 120 litros, son un poquito más de uso común, o ya para los de uso residencial de 180 o hasta de 300 litros, ¿no? Dependiendo. Cada uno es indicando cortes esquemáticos del propio tanque, plantas del tanque y distribución general para por lo menos un tipo de vivienda, material de conducción, que obviamente tiene que ser cobre, para hacia cada uno de ellos, ¿sí? Tipo, cantidad y presencia de materiales, agua, residuos sólidos y a generar en el sitio de construcción y en la disposición final. De nuevo, durante la construcción, ¿cómo vas a surtir de agua a los trabajadores? ¿Cómo vas a disponer de sus residuos finales? ¿Sí? Debes hacer un pozo de composta, contenedores de basura, sanitarios móviles o conector de sanitarios o letrinas, donde van a estar incluidas para establecer cuál va a ser la disposición final de cada uno de estos residuos, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue. Surtir agua potable a los trabajadores. Eso es durante la operación, durante la construcción. Ya en operación, diámetros de agua potable, diámetros de descarga, brocales, pozos de absorción, contenedores de basura, si existen dentro del predio, ajá, tanques de almacenamiento de agua para uno o más prototipos y su respectivo, ¿cómo se dice? Eh, cisterna, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es lo que hay que contemplar. Los que tienen ahorita proyecto de vivienda para renta dicen, bueno, ya me salvé porque no tengo 500 viviendas. No tienes 500 viviendas, pero de todos modos me tienes que entregar la modulación de la cisterna y de los tanques de agua que vas a utilizar en cada uno de tus proyectos. Algunos tienen 2 módulos, algunos solamente un módulo. ¿De acuerdo? Ahora, Profe, bueno, una duda. En este caso, yo tengo condominios, vivienda. ¿cuántas Ahí viviendas? tengo, son 21 departamentos en total. Son, sí, 21 departamentos Ujú. aproximadamente, no los he contado bien. Pero bueno, mi duda es, lo que acabo de comentar, ¿debo de detallarlo en planos o eso ya es directo a la memoria descriptiva? Esa es una duda. No, sí me lo tendrías que proponer en plano. Por ejemplo, aquí lo que tendrías que llevar a cabo es, primero, cada departamento tiene su propio tanque de agua y de qué capacidad. Para 21 departamentos y si son para renta, Ok, yo estaría pensando que la capacidad estaría sobre los 450 ajá, litros de agua para cada uno. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es una cisterna general o ok, dos ajá. cisternas generales. Nos queda menos de un minuto, a ver si no se nos corta el asunto. Me tienes que indicar no tanto la modulación, cuántos metros cúbicos, pero sí dónde va a estar ubicada la cisterna y la capacidad de los tanques de agua para cada departamento. Ok, Eso sí, ajá, ¿de acuerdo? ¿Qué otra duda por ahí? ok, ok, perfecto. Bien. Bueno, esa es mi duda. Sí, no, está bien. Recuerden, para mañana, tener sus planos a la mano para que compartamos la pantalla y hacerles algunas correcciones para ver cuánto nos da tiempo. Mañana sí voy a procurar que tengamos doble sesión para ocupar la mayor cantidad de revisiones posibles. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda antes de que nos corte el tiempo? Saludo.
Apapacho.